Un día, un amigo mío me dijo: mira, es imposible pasar tanto tiempo hablando de los animales. Ya debes estar cansado. Y entonces le dije: los pingüinos caminan en cuclillas. Hoy descubrirás cómo se hinchan los peces cuando beben agua, por qué las aves tienen los dientes más temibles del planeta y qué tienen en común los escorpiones y las armas de los elfos. Todo el mundo sabe cómo se ven los osos polares. Son blancos, pelaje blanco, piel blanca, nariz negra, el modelo estándar. Pero si te pones a investigar, descubrirás que toda nuestra vida ha sido una mentira. Bueno, excepto por la nariz. De hecho, todos los osos polares tienen la piel negra, muy negra, y es una decisión evolutiva muy lógica, que los animales deben haber tardado mucho tiempo en tomar. La razón es muy sencilla. El negro es el mejor color para absorber la energía del sol. Cuando se vive por encima del círculo polar ártico, hay que sacar el calor de algún sitio, y el sol es la mejor solución. Así que los osos polares cambiaron a una piel más oscura. Pero, ¿por qué no les crece el pelo negro al mismo tiempo? Obviamente, el pelo blanco tiene muchas ventajas, como por ejemplo el camuflaje, pero el pelo negro también, ¿no? Bueno, como dije, toda nuestra vida ha sido una mentira, y el pelaje blanco de los osos polares es en realidad transparente. Ni siquiera sé cómo llamar a estos tipos. ¿Osos negros transparentes? El pelaje tiene su color del pigmento. Los diferentes tipos de pigmentos se forman en diferentes cantidades para crear diferentes colores cuando la luz incide sobre ellos. ¿Has visto cómo se mezcla el tinte? Funciona de manera similar, pero el pelo de un oso polar no tiene ningún pigmento. Los pelos son huecos, como pajitas, y en su interior hay mucho espacio para difundir la luz. Cuando los osos están bajo el sol y la luz se refleja en ellos, parecen blancos. Así que es una gran idea. Ok, los osos polares no son realmente blancos. ¿Qué es lo siguiente? ¿La carne del salmón no es roja? ¿Ah? ¿Por qué haces así, Steve? ¿Qué? ¿Quieres decir que no es roja? Vale, tengo una buena noticia. La carne del salmón salvaje sí tiene el color rojizo al que estamos acostumbrados. La dieta de estos peces consiste en camarones y krill, que tienen un compuesto de color naranja rojizo llamado astaxantina, responsable por la coloración. Estos mismos alimentos son los responsables de que los flamencos sean de color rosa, por cierto. Pero el salmón de granja solo come lo que la gente le da, que suele ser una mezcla de carne de pescados pequeños, soja, gluten de maíz, grasa de pollo y quién sabe qué más. Algunos productores añaden crustáceos a este guiso, pero otros solo utilizan astaxantina en gránulos. Esto hace que la carne del salmón de piscifactoría adquiera el mismo color que la del salmón salvaje, aunque en realidad es grisácea. Así que, en esencia, es carne teñida. De lo contrario, nadie compraría el pescado. Las personas que siguen pensando que los pingüinos son animales rechonchos y simpáticos que caminan de forma graciosa, no saben de lo que son capaces estas aves. Sin embargo, ya te he hablado de la difícil vida de los pingüinos en otros vídeos. Hoy vamos a mirar las bocas de estos pájaros, porque tienen dientes. ¿Y qué importa? Quizás te estés preguntando. Es una boca, se supone que tiene dientes. Bueno, en primer lugar, los pájaros no tienen dientes de verdad. Y en segundo lugar, si los tuvieran, definitivamente no estarían en la lengua y en el paladar. Mira dentro del pico de un pingüino y verás una escena de una película de terror. Por supuesto, no son dientes de verdad, es decir, que no son como tus dientes o los de otros animales. Estas estructuras de la lengua y el paladar están formadas en realidad por espinas de queratina blanda, conocidas como papilas. Parecen afilados y se curvan hacia la parte posterior de la boca. Estructuras igual de intimidantes se encuentran en los camellos. Estas púas funcionan más o menos como un anzuelo de pesca, o más bien, una boca llena de anzuelos. Cuando un pájaro agarra a su presa, solo tiene una ruta, por la garganta. En resumen, es un dispositivo para pescar con más éxito, y posiblemente para intimidar a personas impresionables. Pero eso no es seguro. Dejemos los picos de los pingüinos a un lado y analicemos el cuerpo de los pingüinos. ¿Has pensado alguna vez en su anatomía? Quiero decir, ¿qué hay ahí dentro? ¿Cómo se mueven estas absurdas aves? Tienen un cuello corto, piernas cortas, alas raras, una cosa extraña en lugar de una cola normal. Pero si ves un esqueleto de pingüino en algún museo, tu opinión cambiará por completo. Los pingüinos tienen rodillas. Simplemente no se ven porque los pingüinos no usan las rodillas al caminar, como hacen los humanos. Pueden utilizarlas para nadar, deslizarse por el hielo y empollar huevos. Sí, los pingüinos sostienen literalmente sus huevos con las rodillas.
De hecho, si observas el esqueleto, estas aves caminan en cuclillas, pero por lo demás no es una buena posición para vivir y no es nada cómoda. Es poco probable que contraten a un pingüino como futbolista, pero los pingüinos tienen una cola de verdad e incluso tienen codos, aunque los huesos de sus alas estén fusionados, por lo que los pingüinos solo pueden mover los hombros. Además, si consideramos que la distancia desde los hombros hasta la cabeza es el cuello, resulta que los pingüinos tienen un cuello larguísimo. El mero hecho de tener que nadar en agua fría ha hecho que los cuerpos de estas aves sean muy especiales. ¿Conoces a los pájaros petreles? Estas agresivas aves no solo realizan unas migraciones muy largas totalmente inconcebibles por todo el planeta, tienen unos picos espantosos y escupen líquido maloliento a sus adversarios, sino que además caminan sobre el agua. A veces se les puede ver mientras se alimentan, pero lo que más me gusta es cuando los petreles corren por el océano a punto de despegar. Tanto los petreles gigantes como los azulados hacen esto, es decir, el tamaño no importa realmente. Estas aves necesitan una larga pista en la superficie del océano para despegar. Literalmente corren sobre el agua y luego despegan. Ciertamente no es una tarea fácil y por esta razón, los petreles a veces tienen que parar y descansar si no consiguen despegar la primera vez. Y ocurre incluso cuando el petrel intenta despegar no desde el agua, sino desde alguna superficie inclinada. Imagina a este pájaro grande, orgulloso y libre, corriendo y... Algunos descubrimientos los hacen los científicos para destruir viejos mitos, algunos para probar sus hipótesis, algunos por accidente. Pero ¿cómo diablos se le ocurre a alguien probar si los cerdos respiran por el trasero? Spoiler, sí, los cerdos pueden hacerlo, al igual que los ratones y las ratas. Los científicos lo descubrieron bombeando oxígeno en los animales, por detrás, en nombre de la ciencia. ¿Por qué, te preguntarás, se llevan a cabo estos experimentos? El equipo de investigación quería encontrar una alternativa a la ventilación artificial, un problema que se ha agudizado últimamente. Los científicos se fijaron primero en los pepinos de mar y las truchas de agua dulce. Todos estos animales utilizan sus intestinos para respirar, pero eso no era suficiente. Y entonces se encontraron mamíferos que respiran por el ano. Pero a YouTube no le gustaría mucho que empecemos a describir toda esta investigación en detalle. Así que permíteme resumir. Los animales fueron colocados en un ambiente de bajo oxígeno y luego fueron observados para ver cuánto tiempo podían vivir con y sin ventilación intestinal. Además de gas, se utilizaron fluidos oxigenados y similares, pero el resultado no cambió mucho. El hecho es que los ratones, las ratas y los cerdos pueden respirar por el ano. Y quizás algún día tú también puedas hacerlo. Ahora tendrás que vivir con esta información en la cabeza. Pero mientras los investigadores aún no han llegado al intestino humano, echemos un vistazo a los wombats. La verdad es que son muy bonitos y... rechonchos. Parecen hámsters grandes y más gordos. Sí, ya sé que los wombats son marsupiales, pero no es de eso de lo que estamos hablando ahora, sino de las heces, porque los residuos de los wombats tienen una forma cúbica. Pero la razón de esto solo fue descubierta en 2018. Quizá los científicos tenían mejores cosas que hacer. Entonces, los wombats pueden poner hasta 100 cubitos en una noche. Utilizan estos cubos, entre otras cosas, para marcar su territorio, pues la forma simplemente ayuda a que las heces no rueden en diferentes direcciones. Y para crear los cubos, los wombats han modificado sus intestinos. Los residuos toman la forma necesaria al interior de los animales con la ayuda de paredes elásticas. Bueno, ¿qué puedo decir? Creo que mi profesor de geometría estaría encantado. Nice. Seguramente habrás oído hablar de cómo los peces globos son capaces de inflarse. Tal vez incluso hayas visto que el pez más ordinario, que hace un segundo estaba simplemente nadando, de repente hace ¡puff! Y se convierte en una esfera con un montón de agujas afiladas. Siempre pensé que los peces globos se inflaban, ya sabes, como los globos, con aire. Pero resulta que no tiene nada que ver con aguantar la respiración en absoluto. Los investigadores han descubierto que los peces fugu pueden respirar normalmente incluso cuando están afilados. Es más, utilizan sus branquias para hacerlo. Lo que realmente se infla es su estómago increíblemente elástico, que el pez globo llena de agua, tomando grandes tragos. ¿Sabes? Cuando tengo mucha sed, puedo beber varios vasos de agua seguidos. Y en ese momento, definitivamente me siento como un pez globo. A veces, los pobres peces tienen que tragar agua de mar entre 10 y 15 veces para convertirse en una bola espinosa. Esto, por supuesto, requiere mucha energía. Los científicos han llegado a calcular
que los peces consumen 5 veces más oxígeno cuando están inflados que cuando están en reposo. A continuación, el pez globo tarda una media de 5 a 6 horas en recuperar su ritmo metabólico habitual. Es lo mismo que sucede cuando corres por la mañana. Después de ejercitarte, necesitas un poco de tiempo para recuperar el aliento y el estado normal. En esos momentos, los peces globo son muy vulnerables a los depredadores, aunque sean venenosos. En los momentos de peligro, lo único que pueden hacer estos peces es transformarse en una bola de púas y nadar a una velocidad supersónica. Pero nada de esto puede hacerse en estado de fatiga. En comparación con los peces globo, los escorpiones tienen un sistema de defensa mucho más avanzado. Tienen garras, un aguijón venenoso y algunos incluso tienen una función de pulverización. Además, pueden deshacerse de su cola y crecer una nueva. Por si fuera poco, los escorpiones se mueven a unos 20 km por hora, lo que significa que pueden evadir fácilmente a un oponente o huir. También brillan bajo la luz ultravioleta. Esto es bastante extraño y los científicos aún no están del todo seguros de por qué los escorpiones tienen esta capacidad. Douglas Gaffin, de la Universidad de Oklahoma, cree que los escorpiones brillan para convertir la tenue luz ultravioleta de la luna y las estrellas en el color que mejor ven, el azul verdoso. Es decir, brillan para iluminarse y verse a sí mismos. Pero, ¿por qué? Los escorpiones lo hacen para saber exactamente si son visibles o no. Literalmente se miran a sí mismos, se dan cuenta de que están brillando y entienden si están en peligro y si deben arrastrarse hacia las sombras. ¿Recuerdas la daga de Frodo, conocida como dardo? La hoja brillaba si había orcos cerca. Los escorpiones funcionan de forma muy parecida. ¿Se puede sacar alguna conclusión de esto? Bueno, si de repente necesitas encontrar un escorpión, sal al desierto por la noche con una lámpara ultravioleta. Pero francamente no me gustan estas criaturas. Preferiría mirar algunos pájaros. ¡Oh! Ahí está el mielero regente. Solo se encuentra en Australia, pero como muchas especies endémicas, tiene graves problemas. Está en peligro de extinción. Los mieleros regentes son conocidos por sus elaborados cantos de apareamiento, y este es uno de los problemas de su especie. A medida que el número de estas aves comenzó a disminuir, los ornitólogos se han dado cuenta que la complejidad de los cantos ha disminuido tanto que los machos ya no suenan como deberían. Comenzaron a imitar los cantos de otras especies porque simplemente no podían aprender los suyos. Resulta que los cantos de apareamiento de los mieleros regentes se han convertido en los más raros del mundo. ¿Te gustaría escucharlo? Bueno, ya que los propios pájaros no pueden demostrarlo, alguien tiene que hacerlo. Los científicos solían pensar que los mieleros imitaban a propósito las voces de otros pájaros para esconderse de los depredadores, pero en realidad, los pobres pájaros simplemente han olvidado sus propios cantos. Por lo general, las aves jóvenes aprenden de los adultos, pero ahora simplemente no hay nadie que les enseñe. Solo quedan entre 350 y 400 individuos. Así que resulta que toda la especie ha perdido la memoria. ¿Ah? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde estoy? ¿Steve? Bien, aquí está el guión. Tal vez los mieleros puedan sobrevivir silbando las canciones de otros. Después de todo, también suenan muy bien, pero el problema es que las hembras quieren escuchar, ya sabes, canciones originales, no los covers de algunos cucos. Todo esto reduce mucho las posibilidades de que los mieleros regentes encuentren pareja. Pero la buena noticia es que la gente ha empezado a criar estas raras aves en cautividad, enseñándoles los cantos adecuados y luego liberándolas y vigilando cuidadosamente su estado. Hasta ahora, todo ha salido bastante bien. ¡Hasta luego!